Buenas tardes a todos ustedes valientes que se aventuraron a esta ciudad lluviosa y gris con un tráfico espantoso. Entonces les agradezco muchísimo estar hoy aquí acompañándonos en este inicio de este programa de Literatura Hoy. Este es un programa que la Biblioteca Luis Ángel Arango inició hace un par de años pensando en buscar abrir un espacio para hablar, reflexionar sobre la literatura contemporánea. Y cada año para eso reunimos expertos, reunimos escritores para reflexionar sobre el panorama de la literatura actual, sobre sus búsquedas, sus tendencias, sus transformaciones. Y lo hacemos por una razón, pues una porque nos gusta la literatura, pero la otra es porque la Luis Ángel Arango ha sido casa de muchos lectores y casa también de muchos escritores. Ahí en la Luis Ángel se han hecho muchos lectores y muchos escritores, y quizás yo podría decir es una de las colecciones de literatura más importantes que tiene este país. Entonces, haciéndole honor a esa colección y queriendo mucho mover los libros que tenemos y preguntarnos por lo que está pasando por la literatura, creamos este programa que se llama Literatura Hoy desde el Habla. El primer año del programa lo dedicamos a la literatura latinoamericana y sus fronteras bajo la curaduría de Gina Sarraceni, poeta venezolana y académica, especialista en literatura latinoamericana y que le dio un enfoque muy interesante al programa pensando sobre las fronteras de la literatura latinoamericana contemporánea, las literaturas mutantes como las llamó ella. Buscando, teniendo en cuenta que este mundo de la literatura contemporánea es tan amplio, es tan vasto, lo que hemos buscado cada año es una persona, un curador, un especialista, un interesado en el tema que nos ayude a enfocar un aspecto o un lugar de la literatura actual. El primero fue el de Gina Sarraceni, las literaturas mutantes de la contemporaneidad literaria latinoamericana, y el segundo año lo hicimos sobre África, sobre la literatura contemporánea africana, y fue un recorrido supremamente interesante por los autores de la literatura contemporánea del África, para nosotros muy desconocidos, la mayoría de ellos ni siquiera traducidos al español, pero valía la pena conocer el panorama de esa literatura, lo que están buscando, que no es tan diferente finalmente lo que nosotros estamos buscando, nuestros escritores están buscando. Quien hizo la curaduría este año fue un experto doctorado en literatura comparada latinoamericana, cuyo nombre voy a permitir que me lo diga Sergio porque me cuesta siempre trabajo repetirlo. Sí, Gilbert Sumni. Sí, de Camerún. Camerún. Este año, la edición que arranca hoy y que se prolongará hasta el 12 de noviembre está dedicada a la poesía latinoamericana. Y para ello organizamos un comité presidido por Darío Jaramillo y por la mirada experta de Esperanza López Parada, y por algunas de las personas que nos van a acompañar durante este ciclo haciendo las conversaciones. A partir de hoy y en los días consecutivos, a través de las conversaciones que vienen, tendremos la ocasión y el gusto de acercarnos a las propuestas y búsquedas de los caminos que recorre hoy la poesía en América Latina. Quiero agradecer particularmente a Darío Jaramillo Agudelo, a Catalina González y a Alejandro Cortés, que fueron las personas que participaron con nosotros en ese comité curador de este nuevo ciclo dedicado a la literatura. Quiero agradecer también a todas las personas, a todos los invitados, a los poetas invitados, que no los voy a nombrar uno por uno porque me extendería mucho, a todos los poetas que aceptaron participar en este nuevo ciclo. Aquí tenemos a uno de ellos acompañándonos hoy, a Esperanza López Prada, que fue la persona que, pues, como les digo, nos dio su mirada experta y con quien iniciará este ciclo de hoy. Agradezco también a todas las personas que aceptaron guiar la conversación
con los poetas que va a tener, digamos que día a día nos van a dar no solamente su reflexión sobre la poesía, tal como ellos la conciben, sobre la poesía, la importancia de la poesía hoy en América Latina, pero también digamos que será el gusto de oír sus propias voces. Son los invitados que tenemos durante estos días, pues todos ellos grandes poetas, pero también son poetas quienes aceptaron hacer las entrevistas a ellos. No queríamos dejarla pasar la ocasión de este ciclo que vamos a dedicar a la poesía a alguien que sin duda habría merecido estar aquí. Y es el gran gestor cultural, poeta, editor Juan Gustavo Cobo, que murió muy recientemente. Quisimos hacerle un homenaje con esta ocasión y vamos a presentar en los intermedios de todos estos días un video que preparamos mirándolo y explorándolo desde sus tres facetas, de editor, de gestor cultural, de poeta y de amigo, sus cuatro facetas. Tenemos aquí al productor del video, que es Santiago Martínez, y el video fue concebido y llevado también por otro gran poeta colombiano, que es Ramón Cote. Entonces, a todos ellos, muchas gracias. Tengo que, desde luego, darle un agradecimiento especial aquí a nuestro querido Sergio Sarmiento, persona del equipo de la Biblioteca Luis Ángel Arango, sin el cual habría sido imposible hacer lo que hoy empezamos a hacer. Entonces, a todos ustedes, muchísimas gracias por estar hoy aquí. De cualquier manera, todos los programas de literatura hoy han quedado grabados y han quedado guardados en nuestra página virtual para que los vuelvan a revisitar un poco, porque queremos hacer con la sumatoria de los programas de cada año un panorama general de lo que está pasando hoy en la literatura contemporánea. Así que muchas gracias a ustedes y bienvenidos hoy aquí. Me faltó decir una cosa muy importante. Hoy el programa lo tenía que inaugurar, como siempre lo hemos hecho, con una conferencia inaugural de un experto que nos haga un poco el contexto sobre el tema del que vamos a trabajar. Esperanza López Parada, académica, poeta, pues una referencia en lo que es en el conocimiento de la poesía latinoamericana y de la crítica latinoamericana, se enfermó a última hora por algo que ya pensábamos que habíamos superado, que es el COVID. Resulta que no, que tiene COVID, a última hora tuvo que cancelar, pero muy amablemente nos manda su conferencia inaugural aquí grabada, entonces procederemos a oír la conferencia de Esperanza López. Buenas tardes aquí en España y también creo que en Bogotá, en Colombia. Agradezco muchísimo a la Biblioteca Luis Ángel Arango la invitación a participar en este ciclo que ha organizado y hablar de poesía latinoamericana, de crítica. En mi caso, en concreto, la poesía latinoamericana y la poesía bogotana, la poesía colombiana, han sido para mí siempre una pasión. Yo comencé mi carrera académica estudiando precisamente la poesía colombiana, así que es para mí un doble placer poder volver, aunque sea de manera virtual. Me excuso, tendría que haber estado ahí presencialmente, pero bueno, son tiempos complicados, de miles de imprevistos, y no he podido hacerlo. Me encantaría estar ahí y volver a Colombia después de tanto tiempo. Lo que yo propuse a la biblioteca lleva este título, hablar de lo que ella habla, la crítica literaria de la poesía latinoamericana en el siglo XXI. Les voy a compartir un Power donde pueden ustedes seguir los textos que voy a ir citando. Me gustaría comenzar mi intervención sobre la poesía relatando una anécdota que retrata una peculiar situación de escucha, puesto que la poesía tanto tiene que ver con esta última, con el acto de escuchar. Llegado a Solesmes en busca de retiro, en concreto al monasterio de los monjes cistercienses que allí se ubica, el poeta argentino de la zona de Entre Ríos, Arnaldo Calveira, se sienta en un rincón apartado de la iglesia para oírles cantar en gregoriano. El canto gregoriano tiene una dicción específica, se realiza mediante la división y el silabeado de las frases, y esta dicción específica fue instituida por un monje que sufría de tartamudez. Entonces él mismo decide dividir las frases, ralentizando su vocalización a fin de volverlas más sencillas y más comprensibles y más pronunciables.
Podríamos decir que de su propia deficiencia, la tartamudez, el monje hizo virtud y belleza, el gregoriano, y que esta sería una buena fórmula para cualquier poeta. Las 2 de la mañana. Escucho la canción inventada por un tartamudo. Con solo desearlo la pone a rodar. El aire poco a poco enrarece. Por su causa y a causa del aire la canción enrarece. Se interna en vocales recién empezadas de la mente. A fuerza de pausado empeño, arde, arde también ella entre las cuerdas vocales de los monjes. Canta, se canta. Encuentra lo que busca para seguir rodando entre los bancos. Adivino las huellas, asisto a esas huellas. Canción inventada por un tartamudo. Calveira había llegado hasta esa localidad de Solesmes desde una situación muy especial. Ubicado en París, recibe en 1962 la noticia de la muerte de su madre. El retiro en Solesmes tiene la función de consolar el duelo y de convocar la escritura, de convertir, también en su caso, la pena, la dificultad, la desolación en una forma más de arte. Durante 10 años se gesta lo surgido de esa experiencia, este maizal del gregoriano, como él lo va a titular. Libro que se funde con el estar ahí oyendo, experiencia misma de ese estar. Para mí, diría el crítico Miguel Casado, y yo concuerdo con él, uno de los grandes títulos de nuestra lengua. Pero a nosotros nos interesa que este argentino, Calveira, reconozca en un momento de aquella experiencia la imposibilidad de escribir sobre ella. O mejor dicho, la contingencia de ese intento. ¿Para qué hablar en un poema del canto de los monjes? ¿Por qué repetir en otro sitio el poema lo que ya se canta de modo completo y conmovedoramente absoluto? ¿Para qué hablar de lo que ya lo hace, de lo que se expresa de ese modo vocal, aéreo, espacial, absoluto, completo? No duplicar el canto, dice Calveira en ese poema. No tratar de escribir 2 veces la misma melopea. En ningún momento describir lo que cantan, Gregoriano de los Montes. No poetizar la voz, que las voces sigan emergiendo a medida que guardas el compás. No reescribir la partitura. Fluya el hilito nacido y criado en las lomas entrerrianas. Napa brotando desde tantas partes como otrora la lluvia. Su voz no cesa. No sumarte al canto con las palabras. Partitura que oyes tendría que bastarte. Que no llueva sobre mojado. Desde esta confesión de partida, Calveira decide no reiterar la descripción del canto, sino derivar desde éste en una afluencia libre del enunciado, sin apegarse a nada, ni tan siquiera a la posición de arranque, haciendo vagar, nómada, la corriente de pensamiento hacia lugares y asuntos sin relación alguna, sin vínculo visible, hundiéndose cada vez más en un fondo indeciso e indeterminado, cuyos lazos con la forma también se interrogan. Escribir, aunque más no sea de bueyes perdidos para tratar de llenar el agujero. Fondo sería forma. O al llegar al fondo te encontrarías con la forma dispuesta a entrar en el juego, a entrar en conversación con el fondo hasta dar con la forma. Al tocar fondo te encontrarías con la forma. Hay muchas cuestiones que la lectura del poema suscita, no siendo la menor por qué uno de los mejores de la poesía en castellano ha sido tan desatendido y ha pasado tan desapercibido en los estudios dedicados a esta última. Y de modo ulterior, ¿qué ocurre para que la pregunta de partida, que lo promueve apenas, se nos ofrece hoy como todavía operativa? ¿Por qué no preguntarnos otra vez cómo contar lo que ella cuenta, decir lo que ella dice, cómo hablar de la poesía desde un rincón situado fuera o dentro de la misma? Para hacerlo debemos focalizarnos en la modalidad discursiva que no puede existir sin formularse esta cuestión, la crítica literaria, la escritura de comentario del poema, la que de un modo tan humilde como competente debería hacerse juez y parte de ese juego en redondo, de este hablar de lo que ella habla. Lo cierto es que el discurso crítico en cualquiera de sus variantes, periodístico o académico, parece desertar de la tarea en otro tiempo central que consistía en comentar un poema. Si es signo de los tiempos que su presencia en los suplementos culturales haya disminuido hasta la eventualidad de lo anecdótico, en cambio sí sorprende que la estilística haya sido la última escuela interpretativa en hacer del poema el centro de sus pesquisas y de su metodología. A partir del formalismo,
y a pesar de que bajo su égida se definen las jacobsonianas funciones del lenguaje y se busca la literariedad como marca de la escritura creadora, la narrativa arrebata el honor de ser el foco preferente de atención del formalismo o del estructuralismo, y desde ahí de las sucesivas corrientes de la crítica académica, todas aquellas que creen en la posibilidad de hallar fórmulas universales para la comprensión del producto literario. Sociocrítica, feminismo, psicoanálisis, todas ellas han preferido la novela o el relato, la prosa en general, para sus experimentos interpretativos. Digamos que la poesía post-vanguardista y toda la surgida tras ella, incluida la que apunta sus primeros pasos en este apocalíptico siglo XXI, se caracterizaría por una nueva y hasta inaudita condición epistémica. Es un objeto de investigación a la búsqueda de su método. Cada vez, dice este crítico peruano, Eduardo Espina, cada vez es mayor el número de poetas que escriben y publican en Hispanoamérica. Cada vez son menos los críticos literarios que dedican su investigación al estudio del género que más desafíos opone a la inteligencia en el acto de la interpretación. Pensemos en la condición de intemperie a la que esa desatención crítica condena al poema. Su tarea opera, la tarea del poema, en la tierra de nadie de un discurso sin episteme, como decíamos antes. Incluso aquellos críticos y pensadores que insinúan una escuela o una dirección, lo neobarroco, lo transatlántico, lo conceptual, lo lingüístico, lo hacen dentro de una condición descriptiva y transitoria. Serían meras aproximaciones, sin pretender para ellas una aplicación global o generalizada, salvo la que constate que el discurso lírico vive en medio de su falta de reflexión receptora. Y de hecho yo diría que tampoco es pretensión de esta intervención mía subsanar la carencia, improvisando salvadoras metodologías interpretativas, una especie de fórmula genérica que arroje rentable significado al poema, sino que su intención quiere subrayar esta condición de la falta como la única a partir de la cual interpretar y dar carta de naturaleza a eso que se había sufrido intuitivamente. La poesía que se escribe en América desde finales de la centuria anterior vive la desatención crítica como un elemento intrínseco a su misma condición escritural. 1. No duplicar el canto. Podríamos argumentar varias razones para esa deserción, metafísicas y circunstanciales, empezando por la condición no productiva ni rentable de los libros de poesía, que apenas venden ejemplares y resultan, por tanto, la ruina de editores, distribuidores, libreros, calculándose los metros de estante ocupados por ellos en las librerías comerciales como los más caros del mercado inmobiliario. En el otro extremo del espectro nos tropezamos con aquella razón que argumenta la dificultad intrínseca al objeto de estudio. La poesía es el género más exigente, más comprometedor, menos asimilable. Cualquier comentario que se le destine no es más que una tentativa condenada por naturaleza a su fracaso. En esta misma línea, en esta idea, podríamos arguir la radical, la soberbia diferencia de la que el género hace gala en tanto parte de su naturaleza y recordar la suspicacia con que la contemplaba Teodor Adorno, rechazando en la poesía otro valor de análisis, incluido el social, que el de desbordar precisamente todos los análisis posibles. Ella está siempre más allá de eso contemporáneo y barato que parece condicionarla. La descripción de lo que la rodea se tiñe con la de su individualidad irreductible, su modo distinto de pensar en lucha con todas las consignas homogéneas o los contenidos estándar. Pero hay algo más que compete a la disposición del poema como espacio no autoritario. Es algo que señalaba el filósofo Peter Sloterdijk dentro del libro Has de cambiar tu vida. En el texto poético, en la creación estética, Sloterdijk descubre una forma de autoridad no esclavizante, una experiencia no represiva, puesto que su discurso es especialmente elocuente solo y gracias a que no alberga voluntad de sentimiento, de sometimiento. La obra de arte nos puede decir algo incluso a nosotros, a quienes nos hemos evadido de la forma, ya que es del todo evidente que ya no carga ninguna intención de cohibirnos.
El poema no intenta cohibirnos, el poema no intenta someternos. Obedece entonces plenamente a esa liberalidad que Paul Celan detectara. La poesía no se impone, se expone. De aquí se deriva que la única autoridad que el hecho poético se arroga emana precisamente de esta capacidad expositiva. Aquello que se arriesga voluntariamente obtiene una salvación desde esta exposición asumida, y esta no consiste sino en el certificado otorgado en el ejercicio de ponerla en peligro. Por tanto, ¿cómo trabajar con aquello que se hurta a todas las generalizaciones y a todas las formas de imposición, incluido el de la crítica? Aquello que se arriesga por el puro amor creador de peligrar, sin buscar nunca asideros o puertos. ¿Y cómo puede hacerlo la crítica si, por definición, opera con patrones de medida, con procesos asimilativos y pautas de repetición a fin de conquistar su cuota de prestigio y autoridad? Es decir, la crítica es un ejercicio de autoridad. ¿Cómo puede entonces ejercerse sobre algo como el poema que evade la autoridad, que evade este principio de sometimiento? El poeta Edgardo Dobry se expresa en ese sentido dentro de su último y recientísimo libro Celebraciones, libro sobre la poesía del siglo anterior, sobre la poesía del siglo XX, aparecido hace apenas unas semanas en Barcelona. Entre las numerosas citas que Dobry convoca, él reitera dos especialmente significativas a la hora de acercarse a la elucidación del ejercicio poético. En primer lugar, cita la frase de José Gorostiza, el poeta hermético por excelencia, en sus apuntes sobre poesía. Antes de comenzar estos, el mexicano, Gorostiza, se excusa. Permitidme, dice, que me apoye otra vez en el aire. Con eso, Gorostiza viene a sugerir que su tarea como comentador del poema, es decir, como venimos insistiendo, de aquello que ella habla, es una labor inestable, apoyarse otra vez en el aire, que implica asumir la falta de cimientos en que en verdad consiste. Escribir sobre, de, acerca de poesía supone andar en equilibrio, sin raíces, sin red de apoyo, ni cable de salvación, en la caída libre de lo ausente de seguridades o firmezas, no más ayudándose de la sujeción del aire. En segunda instancia, Dobry recoge la opinión de aquellos que escucharon a Juan L. Ortiz, al poeta argentino Juan L. Ortiz, poeta también de Entre Ríos, curiosamente se da esta coincidencia, como Calveira, que citábamos al principio. Pues Dobry le escucha a todos aquellos que habían conversado con Ortiz y habían recibido de él las explicaciones largas y detalladas acerca de su poesía. Explicaciones según las cuales el poeta dijo cada palabra está puesta con una intención múltiple. Para Dobry, este espesor de la significación, esta intención múltiple, las resonancias que el poema desencadena, corresponde, le cito, a una línea central de la modernidad, aquella que desdeña toda forma de didactismo y se resiste a facilitar al lector el trabajo de acceso a la obra. Si pues habría una línea de poética que incluso no solamente habla, supera esa idea de sometimiento a la autoridad, sino que además se resiste a que el lector acceda fácilmente a la obra. Prerrogativa de la modernidad, insiste Dobry, es evitarse la dilucidación frustrante de lo polisémico complejo. Y esto porque la modernidad se hace cargo de lo superfluo, que es el esfuerzo interrogativo en torno al poema, incluso cuando se argumenta desde una invocación a lo aurático, de lo estéril de un esfuerzo en suma que no logrará nunca agotar el carácter alusivo y elusivo del gesto significante que el poema encierra. La modernidad, o mejor, la variante permisiva y libertina en que vivimos, la posmodernidad rabiosa y ambivalente que nos marca, proporciona nuevas razones para la desilusión crítica en la operación de hallarle sentido al hecho poético. Así, por ejemplo, de nuevo, Eduardo Espina cree deberle a la exigencia del proyecto malarmeano, del proyecto de Mallarmé, la inexistencia de crítica literaria dedicada a la poesía. Para Eduardo Espina, Mallarmé sería el culpable de todo. Sería el culpable de que la crítica literaria deserte del comentario del poema. La revolución que Mallarmé encabeza y su combinación a convertir el mundo en verso y el verso en una operación artificial y ajena a aquel, junto con la convicción de que su espacio es el de lo que no puede expresarse de otra manera ni en otro lugar,
condiciona toda la escritura lírica y contemporánea. Y la condiciona con este paso angosto y definitivo hacia el abismo de la radicalidad, con el que dejar claro que la poesía no podría seguir dependiendo de la razón lógico-deductiva, una conmemoración de la dificultad como su materia por excelencia, al convertirla en una entidad inalcanzable y eximida de la diaria necesaria de comunicación. De esta manera, les leo lo que dice Spina, la poesía moderna pasó a compartir el mismo espacio con otras disciplinas consideradas difíciles de entender por el común de la gente, como la física, la química y las matemáticas, con la diferencia de que la poesía no tiene fórmulas que permitan poner en práctica anticipadamente un proceso de decodificación. Su suprema dificultad parte de su falta de hipótesis, de puntos de partida y de llegada. La poesía moderna deja percibir la distancia entre la palabra y su referente, sea una idea, un objeto o una emoción, haciendo de su probable sentido una estela móvil, inalcanzable de una sola vez. Su utilidad, empírica o intelectual, no depende de la existencia de una verdad característica situada en el interior de los elementos semánticos y lingüísticos, sino de la producción de diversos niveles de entendimiento no necesariamente relacionados con el mundo real. Sin embargo, resulta realmente difícil pensar que, entrado ya el siglo XXI, ese proyecto tan antiguo y tan superado con creces en la vanguardia de los años 20, el proyecto de Mallarmé, siga ejerciendo su mandato hasta el extremo de inhibir a la crítica de su dominio sobre los autistas productos que genera. El posibilismo complaciente de la posmodernidad no le ha restado seriedad, influjo y exigencia a ese proyecto. El vale todo de la modernidad, a que se ha visto reducido el ideario de lo moderno, no actúa suavizando esa imposición malarmiana hasta convertirla en una anécdota más en el abanico abierto y potencial de la poesía. Y esto no es a la vez y todavía más decepcionante, porque el proyecto Mallarmé se vuelve uno entre las posibilidades del poema, pero uno más. No se desarticula ni contradice, se mantiene, no se derroca ni sustituye, se continúa, pero en la medida concesiva en que se le deja hacer sin acabar del todo con los otros caminos poéticos a los que en su origen se enfrentaba letalmente. El camino del poema épico, del poema significante, del poema comunicativo. Y esto es una forma, como otra cualquiera, incontrarrestable de evaluación. Puro golpe de dados, gesto aleatorio de concitar significado, el poema podría también ser discurso pleno, forma gramatical de revelación. No es sino absoluto azar que se dé de un modo o del otro, como puro lenguaje o como puro contenido. En realidad tampoco importa tanto. En el cínico cómputo resultante, la crítica poco puede hacer. Tanto su búsqueda de sentido en el poema como la aceptación de su inanidad, de su falta de sentido, son posturas transitorias. Si el poema puede no decir nada y decirlo todo, y ambas cosas valen lo mismo, sirven lo mismo, la operación cualitativa y valorativa de la crítica, ¿desde dónde puede ya constituirse? ¿Qué puede decir? Y esto nos lo preguntamos sabedores de que uno y otra, poema y crítica, comparten iguales vacilaciones, sufren de iguales dudas constitutivas que atañen a su misma naturaleza, a su justificación de ser. ¿Para qué y por qué existen? ¿Con qué poder cuentan? ¿Y a qué necesidad sirven? 2. Llover sobre mojado. Divagando dentro de un ensayo, El más crudo invierno, comentario a la poeta peruana Blanca Varela, su compatriota Mario Montalbetti, desemboca en la peliaguda cuestión o aspecto de la presencia inamovible de las palabras dentro de un poema. Cómo estas, las palabras, en un poema no pueden ser intercambiables. Cómo la forma del poema es determinante, de un modo que va más allá del problema de su sentido, siendo el poema necesariamente absoluto en tanto objeto creado, que no puede ser de otra manera. Su no poder ser de otra manera se produce frente a la volubilidad de las cosas que sí pueden existir de otro modo, frente a los avatares del mundo que son la expresión de la contingencia. Frente al mundo que varía, que es voluble, las palabras del poema son inamovibles.
El poema es, por tanto, lo imprescindible, y lo es por contraste con la mutable realidad, cuya variabilidad es subsanada en el poema mismo. Todo esto es parte de la reflexión de Mario Montalbetti sobre ese poema de Blanco Varela. La conclusión es entonces, la conclusión a la que llega Montalbetti es entonces que esa contingencia de la vida, vida nuda, vida en sí que no puede ser sino frágil, sin peso, casual, prescindible, vida contra o frente a la cual se escribe, es lo que dota al poema de su decisiva oportunidad. La pregunta que nos atañe ahora en este apartado concreto y que nos atañe a nosotros nos devuelve a la conveniencia, a la esencialidad de aquellos actos críticos que hablan de lo que ya habla. No dudamos ahora de la crítica, pero nos preguntamos dónde fundamenta su propia y fundacional necesidad. ¿Por cuál estrategia podría hacerse ella también como el poema necesaria y oportuna? En realidad, es imperativo o contingente cualquier comentario, por ende el propio de Montalbetti, sobre la importancia del poema. Montalbetti parece respondernos, pero solo parece, unas páginas más adelante. La diferencia entre la palabra de los poetas y la palabra de los académicos es exactamente la cuestión de la creación-salvación. El poeta salva el poema. Cuando el académico piensa, piensa para nadie. Piensa para la idea incontingente, para la idea innecesaria. Si los comparamos con todo lo previo, nuestros discursos contemporáneos, continúa Montalbetti, se caracterizarían por su vacuidad. Ningún esfuerzo en ellos de acomodarse a la vida, de vivir según ella. Lo que más bien encontramos son formas profesionales de la palabra, es lo que para Montalbetti se encuentra en la crítica del poema, una forma profesional de la palabra, una vía científica, y yo incluso diría diplomática, que Montalbetti calificará en otro instante de experta, una palabra, una forma de adaptarse a lo que conviene, una manera socialmente aceptable de subsistir. Pero pensemos entonces, en contrapartida, en una crítica que abandone su profesionalidad, que abandone esa vía experta, esa vía científica, ese pensamiento para nadie que veíamos en la cita, que abandone todo eso, que abandone incluso su competencia técnica y su peritaje para escribir en contingencia inmediata con lo real. Pensemos, por ejemplo, en la crítica del poema que perpetran los poetas, Montalbetti incluido. Pensemos en esa crítica, por otra parte, tan abundante como deslumbrante en América Latina, que está dotada de una tradición de nombres estelares, de Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, José Lezama Lima, Ramón Jirao, Saúl Yurkiewicz, Rafael Cadenas, José Emilio Pacheco, hasta Martín Adán, Severo Sarduy, Juan Gustavo Coboborda, Roberto Juarroz, Ida Vitale, entre tantísimos otros. Una línea que se perpetúa hoy, una tradición que se perpetúa hoy por medio de, por ejemplo, Eduardo Milán, Tamara Kametsain, Edgardo Dobry, Mariano Peirú, Noni Venegas, Ana Porrúa, Mirta Rosenberg, Alberto Blanco, Teddy López Mills, María Negroni, Tania Favela, Ramón Cote o el ya citado Mario Montalbetti, también entre muchísimos. Por supuesto, no he citado y me acabo de dar cuenta, Darío Jaramillo también, Darío Jaramillo Audelo, entre tantísimos ejemplos dentro de la tradición colombiana misma. Esta plétora de nombres permite creer en lo que Octavio Paz, el primero de estos poetas doctos, con su capacidad nominativa llamaría tradición de singularidades, que se levanta sobre la existencia de escuelas hermenéuticas, de procedimientos exegéticos, de formulismos interpretativos y académicos. Nos ha faltado, aduce Paz, tanto un pensamiento o un sistema de doctrinas como esa capacidad que tiene la crítica de situar a la obra en su espacio intelectual, es decir, en ese lugar donde las obras se encuentran y dialogan entre sí haciendo posible una literatura. La crítica, afirma Paz, es lo que constituye eso que llamamos literatura y que no es la suma de las obras como el sistema de sus relaciones, un campo de afinidades y oposiciones. De acuerdo con eso, habría un proceder crítico, una diacronía y un itinerario, pero salvo algunos momentos concretos, los estudios antropológicos en el Perú, la crítica estilística, la crítica lacaniana, la crítica freudiana en el Río de la Plata, la fiebre sociomarxista o materialista en Cuba, es difícil hablar de continuidad en los sistemas metodológicos. Y no obstante, no se puede negar, a la vista de la nómina que antes citaba,
cómo al margen de la academia se ha venido produciendo una reflexión de primera línea sobre el hecho estético, sobre las relaciones entre crítica y creación, fundamentando, según Michael Wood, la idea platónica del intelectual latinoamericano, a la cual Jim Franco atribuyó la concreción de toda una verdadera revolución en la lectura de los textos artísticos. Revolución que servirá, además, para modificar el eje metrópoli-periferia, ya que en sus artículos críticos los poetas sopesan la tradición occidental y contestan el corpus heredado, provocando reacciones en la cultura hegemónica del Nuevo Mundo, desde el postestructuralismo francés a la deconstrucción derridiana, que se vieron tocados por esas opiniones de los poetas sobre poesía, y cumpliendo con creces con la imagen del crítico como artista que Oscar Wilde justificaba en el texto de 1890 de igual título. En ese texto, el artista como crítico, el crítico como artista, Wilde consideraba la primacía de la crítica para la creación, que no podía darse en puridad sin aquella, sin la crítica. Luego, esta estaba antes y por encima de la escritura creadora. La crítica era una forma más nítida, decía Wilde, más limpia, de crear, al basarse en las solas impresiones del alma, al no depender, como haría el poema, de referentes externos. Era mejor la crítica que la historia, era la forma más educada de autobiografía, era poesía, decía Wilde, antes de la poesía. Digamos por eso que esta crítica de poetas no es en absoluto caprichosa, ni banal, ni fría, ni inepta, ni arbitraria. Y lo es, sobre todo, no lo es, sobre todo, por dictamen consciente de los poetas mismos. Es Wallace Stevens quien en El ángel necesario define la tarea que les obliga a preguntarse por su trabajo con el poema, a fin de que se reconozcan conscientes del asombro concitado en la tarea de escritura. Wallace Stevens insiste, el poeta contemporáneo, el poeta moderno, tiene que preguntarse por la poesía, está obligado a reflexionar dentro y fuera del poema sobre la poesía. Y digamos que esta condición de bates doctos o de líricos practicantes, como prefiere T.S. Eliot calificarlos, marca la actualidad de la poesía, su imbricación en el presente. Lejos de la idea de un poeta inspirado, enajenado, autodidacta, llevado por la musa, inconsciente, Stevens le reclama a los poetas una reflexión acerca de sus potencialidades, de sus virtudes y de sus alcances. Admitamos que dicha obligación conlleva una tarea aún más gravosa, sin la cual la concienciación del poeta solo lo sería a medias. Hay una segunda constancia que encarna mejor que nadie en este nuevo y actual poeta crítico, el discernimiento del no lugar que ocupa la poesía en el mundo. Este sería también otro deber del poeta moderno, aceptar el no lugar que la poesía ocupa en el mundo. Un no lugar que no solo supone una clausura metafísica del acto de poetizar, interrogante que ya estaba planteada en el romanticismo alemán a través de Hölderlin con su conocida cuestión, ¿para qué poesía en un tiempo sin dioses? Sino que también plantea un problema más grave, un problema físico, el reconocimiento de una no territorialidad para el poema, lo que convierte a todo gesto poético en un acto de nomadismo. ¿Para qué entonces la poesía en un tiempo sin dioses? ¿Y cuál es ese no lugar del poema? Podemos respondernos ayudándonos del discurso con el que la poeta argentina María Negroni abría la Feria del Libro de Buenos Aires el pasado agosto de 2022. Y tienen que perdonarme que cite muy por extenso sus hermosísimas palabras, pero ella lo explica como yo no podría hacerlo. Se trata del segmento 3, el titulado El discreto encanto de los activismos, que como digo leyó María Negroni en la apertura de esa feria en agosto pasado. La poesía pertenece a la política de un modo singular. Esa pertenencia consiste en sostener una no pertenencia. ¿Y en qué consiste esa no pertenencia? En producir un cortocircuito entre el sentido y las palabras para que el ruido de lo convencional, siempre repetitivo y asfixiante, pueda ser puesto en silencio. La poesía es un inutensilio, escribió Paulo Leminski. El neologismo es un hallazgo y una provocación. La poesía, tiene razón Leminski, se niega a servir para algo. Aparte de eso, es una casa, un aula o un cofre que aspira a la inadhesión, a mostrar lo incompleto, lo fuera de lugar de nuestra condición en el mundo.
eso en sí ya es altamente volátil. Fíjese, el poema estaría con su no lugar expresando lo fuera del lugar de nuestra propia condición en el mundo. Y eso es ya altamente volátil. No conozco mejor antídoto contra el autoritarismo. Un poema, escribió Vicente Huidobro, es hermoso porque crea hechos extraordinarios que necesitan del poema para existir en algún lado. Sería un error pensar que la literatura va en busca de la verdad. La verdad es la más peligrosa de las mentiras. Se trata más bien de percibir que el lenguaje se construye en torno a un hueco y que siempre falta algo en toda representación. Esa conciencia es crucial para quien escribe. Teodor Adorno, si cabe, fue más lejos. El arte, dijo, no necesita afiliarse a nada. En parte, esta propuesta de María Negroni recuerda la definición que hacía Hugo von Hofmannsthal del poeta como el peregrino, que regresado de Tierra Santa se encuentra con su casa ocupada, sus bienes expropiados, su espacio irreconocible, y acaba durmiendo, menos aún que un criado, bajo la escalera que da acceso a su propia vivienda. El ser que Hofmannsthal nos dibuja aquí es un desubicado, un descentrado, un ser superfluo o ignorado, que, sin embargo, desde su posición al margen, bajo esas escaleras que suben y bajan los demás, incluido el amo, puede escuchar los rumores, las historias, los chismes, las pesadillas, las conspiraciones del mundo que le excluye y, por tanto, contarlos después. Dueño de una nadería, lo es también de una infinita liberalidad. Todo está a su disposición porque nada es suyo. Si esto es así, si este es el único peso que desplaza el poema, el de su propia insignificancia, no valer nada para poder contarlo todo, le corresponde a su crítica, a su comentario, señalar y custodiar la inutilidad del mismo, la impertinencia, la volatilidad que le constituye como garantía de su validez, la validez de lo que no se sitúa para asegurar de este modo su amplia disponibilidad. La crítica estaría para hablar de esa insignificancia, de esa inutilidad del poema para custodiarla, como además su más preciada pertenencia. 4. La canción del tartamudo. De igual forma, dado que su objeto de estudio no aspira al poder, pero tampoco a la representatividad, la crítica que escribe el poeta, la crítica practicante, como apuntamos que la llamaba T.S. Eliot, o la crítica recreativa, como prefiere calificarla Saúl Yurkiewicz, escapa a toda tentación de estructura, de sistema o de formalización posible. Sus conclusiones no pretenden extrapolarse ni constituir ejemplo. Incluso puede llegar ella misma a desdecirse, contradecirse o incluso invalidarse, siguiendo un poco ese principio de no sometimiento, de no autoridad que alberga el poema. Esto, como digo, en la poesía, en la crítica de poesía escrita por poetas, con este proceder anárquico que la separa para siempre de la crítica tradicional. La crítica tradicional, como saben ustedes, trabaja de un modo regular, normativo, institucional. Incluso actúa muchas veces amansando el potencial disidente de la literatura, llamándola al orden cuando incurre en vacíos, en afasias, en inconveniencias. La domesticación que el comentario exegético y oficial impone al poema circula por un itinerario que nos lleva de la metodología y los conceptos que dicen qué es la literatura a las representaciones literarias y de estas de nuevo a los conceptos en una circularidad abusiva y autogestionada. El teórico Alberto Giordano, diagnosticando este proceso circular, confiesa que a veces, sin embargo, en esa crítica oficial ocurre algo. Ocurre una conmoción, un afecto, una metamorfosis, algo que rompe la costumbre, el hábito, una experiencia única, nueva, que permite que el discurso crítico se contagie de literatura y que ésta pase a regir aquel, ya no en calidad de su objeto de estudio, sino como su sujeto y artífice. La literatura deja momentáneamente de ser un objeto de reflexión, de descripción, para transformarse en el sujeto de una enunciación inaudita, silenciosa, que habla a través de las representaciones del discurso crítico. A partir de ahí, esta crítica que describe Giordano y que está muy cerca de la crítica poética que antes les mencionaba, es la crítica de Giordano y la crítica poética olvida que tiene un carácter real, que tiene un carácter propositivo.
y se enmarca o se alinea dentro del propio carácter ficcional de lo literario. La crítica se hace tan ficcional como el poema. Un carácter ficcional, insisto, que potenciado, actuará a su vez ficcionalizando todo el discurso crítico, convirtiéndolo en una suerte de membrana, dice Giordano, dispuesta a registrar vibraciones desconocidas e indescriptibles. En segunda instancia, y redoblando esta condición acrítica de las nuevas interpretaciones, Giordano arremete contra todas aquellas metodologías que reducen el impacto individual del texto sobre el crítico, sobre el lector, sobre nosotros. Por ejemplo, las interpretaciones ideológicas de una obra que la transforman en una suerte de candidatura política o de manifiesto pragmático, reduciendo lo artístico a simple papel de servicial intuición. O las interpretaciones didácticas que pretenden que el texto pueda proporcionar un servicio educacional y docente para las nuevas generaciones, o las interpretaciones morales, o simplemente las más positivistas que sostienen la falacia de que el poema tiene un sentido recto y absoluto que el crítico puede descifrar. Veamos esta falacia hermenéutica en lo que Mario Montalbetti llamaría una lectura desdichada, y en una lectura desdichada de cierto poema, Los Reyes Rojos, del peruano de principios del siglo XX, José María Eguren. Un texto desestabilizador como ningún otro, cuya filiación permanece suspendida e inconexa, sin que podamos aclarar qué es lo que el poeta quiso decirnos con sus alusiones modernistas y sus símbolos vacíos. Es un poema muy inquietante realmente, este poema de José María Eguren, un poeta postmodernista peruano, que genera una lectura desdichada, la lectura desdichada de Mario Montalbetti. Vamos a leer el poema, vamos a luego intentar descifrar esa lectura desdichada de Montalbetti. El poema dice: desde la aurora combaten dos reyes rojos con lanza de oro. Por verde bosque y en los purpurinos cerros vibra su ceño. Falcones reyes batallan en lejanías de oro azulinas. Por la luz cadmio, airadas se ven pequeñas sus formas negras. Viene la noche y firmes combaten foscos los reyes rojos. Bueno, este poema llegó a ser incluso calificado de pueril y hasta de bobo por el crítico peruano Clemente Palma, en función de ese tono menor que han podido ustedes escuchar y de su significación hueca, no fácilmente referenciable. Uno de esos inventos infantiles e intrascendentes a los que era tan afecto Eguren. Por el contrario, otro poeta peruano, esta vez Martín Adán, lo salvaba precisamente gracias a ese hueco, a esa oquedad, a esa indeterminada imagen construida en él. ¿Quiénes o qué son esos reyes rojos que combaten hasta el ocaso? ¿Por qué lo hacen? Puesto que no hay respuesta inmediata a estas preguntas, es muy difícil decir quiénes son los reyes rojos y por qué combaten hasta el ocaso. Puesto que no hay respuesta a estas preguntas, el sentido del poema queda en suspenso. No es posible desentrañarlo. Cabe la intuición de que incluso ese significado no exista. Vendría a ser, en cambio, la piel mudada, la cáscara vacía de las viejas y ahora inoperantes metáforas modernistas. Los reyes rojos podría ser una metáfora modernista, pero ahora es imposible asociarle un significado preciso, una referencia precisa. En cambio, y sin embargo, por su parte, Mario Montalbetti lo comenta y desentraña el sentido de la imagen en un artículo de los años 70 dentro de un seminario impartido en la Pontificia Universidad Católica del Perú y luego publicado en el suplemento cultural del diario La Prensa. Lo que ocurre es que unos años más tarde Montalbetti recicla ese comentario, lo revisa, lo recicla y lo repite, pero para negarlo, aduciendo que se trata de un comentario infortunado y que, sin embargo, en su fracaso, ayuda a ilustrar sobre el fenómeno poético, dice Montalbetti, y la interpretación. Una interpretación que se basa, a la hora de gestarse, en la condición representativa del poema a comentar. Para Montalbetti, partimos siempre de una convención asumida, la convención de que un poema representa, es decir, significa, pero lo hace de un modo abierto, no de una manera apodíctica ni, por supuesto, autoritariamente. A partir de esa asunción de significado en toda poesía que se precie como tal, Montalbetti se permite traducir la imagen que los versos enigmáticos de Eguren parecen esconder. Elimina la R de las palabras del título, Los Reyes Rojos, y obtiene la clave para desentrañar y destripar el secreto. El poema es un canto a los
AES, a los ojos, que combaten todo el día visualizando las formas del mundo, como falcones, halcones, las aves con la vista más aguda, compartiendo un ceño que vibra para observar lo lejano, cuando hacemos ese gesto de mirar a lo lejos y efectivamente fruncimos el ceño, y cuyas pupilas, es decir, esas formas negras que aparecen en la penúltima estrofa del poema, cuyas pupilas se ven airadas y se hacen pequeñas cuando la luz cadmio abunda en los días blancos y brillantes. Cuando hay mucha luz, esas formas pequeñas se ennegrecen, se hacen más diminutas, ¿no? La interpretación, sin embargo, devora hasta la médula todo el atractivo del poema. Actúa con una soberbia que deja en los huesos toda especulación posterior y reduce el texto a un trabalenguas sin mayor peso, a la condición inane de una adivinanza. Una vez que sabemos que son los Reyes Rojos, el poema parece perder todo su sabor, todo su aroma, todo su perfume. He llamado desdichada a esta lectura, se excusa Montalbetti. Ahora diré por qué. Básicamente es porque esta lectura desdichada, agota de tal forma el poema que no le permite maniobra, no le concede ni un resto de su pasado misterio. En la obra de arte, la explicación debe quedar siempre un poco corta, sin pasar por encima del rango de ambigüedad de la creación estética, ya que en esa posibilidad de polisemia y de duda se juega la parte de belleza de dicha creación. Montalbetti se excusa de nuevo. Un poema no es un sudoku. El poema persiste luego de cualquier interpretación. La interpretación solamente debe cuidar la tensión de la cuerda entre la materialidad de la obra y el resto innombrable. Una interpretación banal no hará sino destensar la cuerda. Una interpretación excesiva no hará sino destruir la cuerda. En ambos casos la obra en cuestión persistirá, pero la cuerda, cuya tensión es la que genera algo que nos atrevemos a llamar belleza, se habrá perdido inexorablemente. Espero que hayan tenido esa sensación, que hemos perdido belleza cuando Montalbetti nos ha explicado lo de los ojos en el poema de Egure. Por tanto, el comentario que Montalbetti perpetra en los 70 es un comentario desdichado, y lo es por excesivo, por agotador, por destruir la cuerda representacional del poema, sin redención además posible, y arruinarle al lector el placer del poema mismo. Esa lectura de los Reyes Rojos de Eguren solamente puede resarcirse si añade que está al servicio de un resto que la propia lectura es incapaz de revelar. Pero esa desdichada lectura ya no está en condiciones de añadir nada. 4. Fluye al hilito, su voz no cesa. Por lo tanto, y desde estas derivas hacia la idea de una interpretación austera, limitada, fracasada, incluso negada, podemos decir que en ellas lo que se pone en acción es sobre todo una forma privilegiada de escucha, incluso una forma renuente de la misma, una claudicación, como en el rincón solitario de Solesmes, Calveira oye las voces gregorianas y renuncia a poetizarlas. En esta línea es en la que Alberto Giordano también se declaraba. Y lo hará también un finísimo crítico argentino, Héctor Libertela, que defendía la literatura crítica, sí, pero siempre como una lectura no ideológica de los textos, una lectura múltiple y diversa, a veces errática, incluso divergente, efectuada en connivencia con aquellos, de un modo ensimismado y no necesariamente realista o convincente. Para Libertela, lo que es legible en un texto no es sino un modo de leer previo. La crítica consistiría en lecturas de la lectura que a su vez el poema realiza de otros poemas dentro de un laberinto textual que aleja y desvanece el referente o lo independiza en una postura autónoma, algo parecido al modo en que también Calveira no se desata del lugar, y de la escucha en Solesmes para perderse en alusiones varias, recuerdos alejados, figuras incomunicables. Si el crítico es aquel que rememora activamente y con su propia creación una experiencia lectora y en continuidad con el discurso creador que se comenta, la crítica procedería escribiendo sin más, en simpatía devota con su objeto de estudio y en entrega militante a éste. Se trataría de un peculiar gesto de agradecimiento, una devolución a su manera de lo que el poema le ha dado. Toda una historia de amor, como Tamara Kamenstein prefería llamar a sus ensayos sobre poesía. Con dicho gesto, el crítico, devenido mero lector,
vivifica el escrito, le da nuevo aliento, lo regresa a la obra y le regresa a la obra lo que ésta le brinda, le regala a manos llenas. No es ya canto silencioso, música pacífica, interminable, lo que Calveiro produce desde ese temblor inicial del encuentro con los monjes hasta la composición nómada e independiente de su maizal del gregoriano. Como consecuencia y en definitiva el crítico, es decir, el que habla de lo que ella habla, no produce otra cosa sino escritura. Una escritura escrita siempre desde otra a la que señala, en complicidad o igualdad con ella, gestada desde la obra misma para acabar, no por desentrañarla o desarticularla, sino simplemente cubrirla con un nuevo lenguaje. Así lo quería Roland Barthes, el patrón por excelencia de esta operación reintegradora y escritural, y así lo identifica Gregorio Ulmer, cuando designa como poscrítica este producir otro texto, diferente pero de la misma clase, que imita al de partida en iguales indeterminaciones, ambigüedades o secretos. Recientemente, enfrentada con un problema mayor de la poesía inglesa, Maria Negroni, la escritora cuyo discurso leíamos antes, cuya inauguración en la Feria del Libro reproducíamos antes, trabajaba de esa forma en su exquisito libro El archivo Dickinson. Lejos de pretender desentrañar o clarificar a la poeta Emily Dickinson, lejos de intentar entenderla, su escritura partía de ella, de su laconismo, de su condensación, de su misterio, para internarse en sus propios enigmas. Negroni, que conoce muy bien a Emily Dickinson, la conoce como nadie, la ha estudiado, la ha traducido, evita descender la cuerda de sus enigmas, de sus afasias, de sus obsesiones, de sus reclusiones, de sus silencios, para preferir la opción crítica y bartesiana de escribir desde ellos una escritura que los mimetice, los haga suyos, los acompañe, con un lenguaje que es nuevo y a la vez es un lenguaje debido. Así, por ejemplo, es como Negroni traza la biografía de la poeta norteamericana. Biografía. Me llamo Emily. Nací en Nueva Inglaterra un 10 de diciembre muy blanco y altivo y otra vez blanco. Mi padre nos leía la Biblia con ojos de Pentateuco, asegurando que ese libro, que es el libro de los libros, contiene cuanto existe de inhallable en lo real. Tuve que buscar cómo engendrarme de algún modo, recurrir al silencio que es nido muy vacío, muy en paz. Así inventé los bosques, el desquiciado mundo, la antigüedad del agua. Esa fue mi forma de partir. Aún no he regresado. Ver y conocer un texto, y con esto voy terminando, opera entonces como un fabricar, un producir, un hacer y generar textos como el estudiado, en anamorfosis o deriva respecto a este. Según la nueva y antigua crítica que aquí describimos, tan creativa como su modelo, lo que se trata de negar es la existencia de categorías separadas entre objeto y sujeto del análisis, y el resultado no es sino una especie de paraliteratura o una consideración de los efectos, una episteme de las emociones. Sobre todo podríamos calificarlo de un modo de decir que se coloca al lado de lo dicho para sostenerlo en la distancia de sus propios secretos, de sus propias dubitaciones, que habla no de lo que ya habla, sino desde o a partir casi físicamente de su cháchara, desde el discurso poético oído, para generar nuevo diálogo, nueva poesía. Una nueva crítica que se parece cada vez más a lo que llamamos poesía. Muchísimas gracias por escucharme y que tengan un feliz encuentro poético en los días siguientes.